Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar un minutito más para esperar a las últimas personas que se conecten, que quisieran subirse al evento y en un momento empezamos la presentación. Bueno, vamos a empezar entonces. Em, Vamos a ver, ya está. Ok. Em, Jocelyn, ¿podrías confirmarme que estás viendo mi pantalla? Sí, sí se observa la pantalla. Perfecto. Ok. Buenos días a todos. Vamos a dar por iniciado el webinar relacionado a HiByte. Eh, Algunas reglas respecto a al webinar. Por temas de seguridad, todos tienen sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Si alguno quiere hacernos una consulta, una pregunta, la que ustedes deseen, la pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas o por el chat. Yo las voy a estar monitoreando y si es que las puedo responder ahí mismo, las atendemos ahí mismo. Y si no, hacemos una ronda de preguntas y respuestas al final. Vamos a tratar de que todas las preguntas y respuestas sean atendidas para todos el día de hoy. La reunión de hoy, la presentación de hoy va a estar dividida en dos partes. Yo voy a hacer una primera parte en la que vamos a hablar de manera general, un poquito más comercial respecto a HiByte y qué es lo que hace. Y la segunda parte la va a dirigir la ingeniera Jocelyn Matz, que me acompaña, que es de mi equipo, y es la ingeniera técnica especialista en HiByte, ¿no? En todo lo que es DataOps. Y va a ser una demostración del software funcionando desde las características más básicas y vamos a tratar de llegar hasta cosas intermedio avanzadas, ¿no? Em, entonces, para aprovechar lo mejor posible el tiempo, empiezo con la presentación. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Villón. Yo soy el director general de la empresa Vertix Technologies. Nosotros somos una empresa basada en Perú, en Lima, Perú, y desde aquí, desde Perú, atendemos a toda la región en realidad. Trabajamos, tenemos una fuerte presencia en realidad en toda América Latina, ofreciendo soluciones de transformación digital industrial. Nosotros solamente trabajamos con empresas industriales, no trabajamos con clientes fuera de esas verticales, entonces somos expertos en las distintas verticales industriales, pero fundamentalmente pues minería, oil and gas, cemento, y todos los tipos de manufactura discreta, desde alimentos y bebidas, bienes de consumo, etcétera, trabajando también con algunas empresas del rubro industrial, perdón, del rubro de energía. Em, Como parte de la estrategia que nosotros tenemos de traer la transformación digital a la región, somos distribuidores máster de varias líneas de software. Algunos de ustedes por allá nos conocen porque trabajamos Canary como historiador de datos, trabajamos SIG para toda la parte analítica, ¿no? Y ahora también estamos trayendo HiByte.
para toda la parte de la línea de DataOps. Pero tenemos otras soluciones que quizás no, en algunos casos no se extienden a toda la región, pero sí a varios países como Kepware o PC Router, Good Solutions, Fractal, etcétera, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar de HiVite, es un producto bastante innovador. Les cuento, digamos, a título personal, yo empecé a explorar HiVite por ahí en el año 2020, ¿no? 2021, me acuerdo que era la pandemia, 2020 de haber sido, y la verdad es que no entendía para qué servía. Y nuestro mercado a veces no está listo para digerir algunas soluciones, pero yo creo que hoy ya está listo. Y nosotros hemos cerrado ya un acuerdo de distribución para toda América Latina de HiVite y por eso queremos incorporar un ecosistema de partners integradores que quieran también sumarse a esta iniciativa, ¿no? Entonces, para el objetivo de hoy es justamente mostrarles el software funcionando, que ustedes lo puedan conocer, ver de qué se trata y tomar la decisión si quisieran subirse a la iniciativa de proponer HiVite como una solución dentro de sus proyectos. Entonces, nos vamos al producto, ¿no? Cuando hablamos de soluciones o proyectos de transformación digital o la industria 4.0, básicamente estamos hablando de proyectos que tienen que ver con datos, ¿no? Hoy en día los datos son lo más relevante y una de las cosas que más están buscando las empresas industriales hoy es conectar su espacio de planta, ¿no? Su red OT con soluciones que generen más valor agregado, ¿no? Lo que vemos en la gran mayoría de los casos es que lo quieren conectar a la nube, pero no necesariamente solamente la nube es el objetivo. Entonces, este es un ejemplo que muestra, digamos, ese objetivo de enviar datos a la nube, ¿no? Si yo pudiera graficar esto en un diagrama cartesiano donde yo tengo que el eje X es los casos de uso, ¿no? En cantidad, complejidad y velocidad de despliegue de estos casos de uso, ¿no? Y en el eje Y tendría los recursos necesarios para escalar o para seguir avanzando. Estos proyectos se verían un poco así, ¿no? Sería algo como casi exponencial, ¿no? A medida que voy avanzando, los recursos que voy requiriendo se van a volver cada día más altos, van a crecer exponencialmente en función de los casos de uso que voy desarrollando. Al inicio, cuando me encuentro en el paso uno, se va a ver como una línea recta y digo, ah, qué bonito, pero después esto va volviéndose algo exponencial, ¿no? ¿Y cuál es el primer paso que normalmente se intenta lograr? Es enviar datos a la nube, ¿no? Y enviar datos a la nube, cuando yo quiero coger un pequeño set de datos, no sé, 20, 30, 40, 50 tags de mi SCADA y llevarlos a una aplicación en la nube, cualquiera, ¿no? Azure, AWS, etcétera, probablemente puede parecer algo no tan complejo. Puede ser que lo resuelva utilizando un Kepware o el mismo módulo de por ahí si utilizo Ignition como SCADA o algún otro sistema. De pronto puedo hacer esa conexión punto a punto y las cosas empiezan a funcionar, ¿no? Pero cuando los datos llegan a la nube, van a estar disponibles para otro perfil de personas, ¿no? Entonces, las personas que reciben los datos en el otro lado no son ingenieros de planta, no son ingenieros de automatización, no entienden nada de lo que han recibido. Entonces, esos datos necesitan contexto. Entonces, necesito darles, modelar esos datos, ¿no? Este. Entonces ahí es cuando paso al siguiente punto, el punto número dos. Entonces ya no necesito solamente conectar y enviar los datos, sino me doy cuenta que antes necesito de pronto eh, hacer una limpieza de datos, colocar los datos dentro de un modelo estándar para que cada vez que yo vuelva a mandar datos, ese modelo estándar lo absorba y le sea fácil de digerir a la persona que está al otro lado. Si yo quiero ya no trabajar con 20, 30 tags, sino escalar a todo el site, y yo empiezo a trabajar sobre la misma base de lo que fui construyendo antes, como conexiones punto a punto, ¿no? Empiezo a dejar deuda tecnológica, empiezo a crear un montón de scripts que empiezan a hacer esos modelados de datos ad hoc, ¿no? Para cada grupito de tags. Y luego esto, ¿quién lo sostiene? Ya no tengo 20, 30 tags, sino tengo 100, tengo 1000, ¿no? Tengo 5000 tags y la cosa se vuelve un poco más compleja, ¿no? Entonces ahí es cuando esto se empieza a salir de las manos, ¿no? HiVite intenta resolver esto. Entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de qué es HiVite, ¿no? HiVite es una empresa de estándar global, está basada en Estados Unidos, en Portland, Maine. Los fundadores de HiVite son personas que trabajaron durante más de una década en Kepware. No sé si algunos están familiarizados con Kepware, nosotros también representamos a Kepware.
De hecho, algunos de ellos fueron los fundadores de Kepware. Y traen mucha experiencia de toda la problemática que existe alrededor de la conectividad industrial. Y de hecho, una buena manera de entender a Highbyte es como ese siguiente paso natural por encima de Kepware, ¿no? Cuando yo ya quiero escalar esto, llevar esto a algo más sistemático a lo largo de toda la organización y quiero conectar los datos, pero ya no solamente llevar el valor del TAC, el BQT, sino llevar un contexto de datos, que es algo que Kepware usualmente no puede entregar, es cuando uno piensa en soluciones como Highbyte, ¿no? Este, eh, Highbyte fue una de las primeras empresas, por allá hace unos 5 o 6 años atrás, que acuñó este término de Industrial Data Ops, ¿no? El concepto de Data Ops ya existía y de hecho se sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no? El Data Ops o operacionalización de los datos es cómo yo construyo pipelines de datos y logro una operacionalización en el tiempo que sea sostenible para que esos pipelines de datos sean mantenidos y funcionen a lo largo del tiempo, aun cuando yo necesite escalarlos, ¿no? El término Industrial Data Ops tiene que ver con que vamos a trabajar con unos datos que tienen una característica diferente y especial, que son datos industriales, ¿no? Entonces, el Industrial Data Ops lo que intenta es unir, digamos, tres verticales o una mesa de tres patas, ¿no? Las personas, porque cuando yo trabajo con datos industriales, usualmente estoy trabajando también con un perfil de personas que no necesariamente tienen habilidades para trabajar con herramientas de TI. Entonces, y además no son capaces de tener injerencia sobre lo que sucede en el mundo de TI, ¿no? Están típicamente en la red de TO o OT, ¿no? Procesos, ¿no? Porque vamos a hablar no tanto solamente de los datos, sino de los procesos que hay alrededor de esos datos y obviamente la tecnología, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay empresas que empiezan a construir este camino, ¿no? Y quiero recargar de esto, ¿no? Este es un ejemplo hacia la nube, pero no necesariamente tiene que ser solamente la nube, ¿no? La gran mayoría de clientes están buscando conectarse a la nube, pero eso no es lo único que resuelve Highbyte, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo en el espacio de planta, en el espacio T, tengo ingenieros que no son programadores, ¿no? Que no programan en Java, no programan en HTML, no programan en Python, ¿no? Pueden programar en Ladder o en los lenguajes de programación que utilicen los sistemas de automatización, pero no lenguajes de programación del mundo de TI, ¿no? Y tengo gente en el lado de TI que no entiende la data de OT. Es decir, yo les mando un tag y ellos no saben qué es eso, ¿no? Entonces, sin contexto, esos tags para ellos no les dicen nada. Pero en este lado de aquí es donde se empieza a generar el valor cuando yo traslado los datos de la red de OT al lado corporativo. Entonces, los casos de uso son difíciles de desarrollar, ¿no? Los que están basados en datos industriales, ¿no? Y es difícil desarrollar una arquitectura de datos corporativa que me permita hacer fluir los datos, ¿no? Yo puedo tener datos que vienen del SCADA, por ejemplo, y digo, ya, esto es lo que típicamente empieza a suceder y los clientes que se suman a Highbyte son clientes que ya empezaron a construir esta telaraña que se ve en la imagen, ¿no? Yo tengo la data del SCADA y le digo, ok, voy a poner un keyboard aquí para que lo mande a la nube a una base de datos, ¿no? Y tengo aquí los sistemas de RFID, y voy a utilizar otro middleware, un OPC router o algo similar para que lo mande al RP y del RP necesito que se conecte a otro lado. Entonces, este tipo de conexiones punto a punto se pueden ir construyendo, ciertamente, pero no es algo escalable, ¿no? Tomen en cuenta que una planta típica eh, genera alrededor de 1 TB de datos de producción cada día, ¿no? Y además no sería normal o no es algo escalable tampoco agarrar y decir, yo voy a llevar 1 TB diario de datos a la nube porque eso va a ser muy costoso, ¿no? Entonces hay que encontrar soluciones intermedias, ¿no? Em, ¿Por qué esto no logra escalar? ¿O por qué no es fácil solamente desde el punto de vista de las conexiones, que es lo que estoy mencionando ahorita? Sino que este gráfico a mí me gusta mucho, ¿no? Yo tengo una operación, digamos esta que está aquí, la primera, y yo tengo un ingeniero que está trabajando dentro de una red OT y que tiene los datos que llegan de los PLCs y de una base de datos o un historiador, como lo quieras ver estos dos, ¿no? Y estos datos tienen una estructura, una manera de ser, ¿no? Y este ingeniero en su planta, en su operación, lo que recibe, lo entiende
y puede generar valor con eso, ¿no? Porque es su expertise, ¿no? En esta otra operación yo de pronto no tengo PLC, sino tengo robots, ¿no? Y llega otro tipo de datos, ¿no? Que también son relevantes y son entendibles y utilizables por los ingenieros de esta planta, ¿no? Y en esta otra tercera operación yo tengo otro tipo de datos que llegan de otra manera. Fíjense que cada uno de ellos trabajan con tipos de datos diferentes, ¿no? Y les genera valor. Pero lo que yo estoy buscando ahora es interconectar estas tres operaciones que tienen tres estructuras de datos completamente diferentes y que sean entendibles y que puedan escalar para que sean digeridas por otro tipo de aplicaciones que van a generar más valor con eso. Pueden ser modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, gemelos digitales, cualquiera de estas tecnologías nuevas que están apareciendo, ¿no? Entonces, ahí hay retos, ¿no? Porque cada sitio único requiere expertos en el lugar y de hecho normalmente ya los tiene, ¿no? Los datos sin procesar generados en cada sitio carecen de contexto y estandarización, sencillamente se utilizan como vienen y así funciona, ¿no? Entonces, es muy difícil escalar esto en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Utilizando una solución como HiVite, yo puedo tener HiVite en el Edge, como se ve en estos dos primeros casos, o puedo no tenerlo y sencillamente tener un HiVite central. Pero al final del día, la decisión de dónde voy a poner un highlight y cuántos van a ser no es realmente lo más relevante. Lo más relevante es que todos estos datos que fíjense van llegando en diferentes estructuras. Acá tengo circulitos, cuadraditos, triangulitos, etcétera, ¿no? Todo esto se convierte en lo que se ve aquí, donde se ve la lupa, ¿no? Yo ya no recibo datos sin estructura y sin contexto, sino recibo un payload, ¿no? Esto es un JSON que me está dando una estructura de datos completamente entendible y digerible para todas estas aplicaciones. Y no solamente las aplicaciones, sino las personas que van a utilizar estos datos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un gerente de operaciones, yo ya sé que a mí me interesa leer el site tal, el motor tal, el dato tal, ¿no? Si yo soy un ingeniero o un gerente financiero, yo ya sé que de esta estructura de datos me interesa no tanto la lectura de la señal, sino voy a convertir eso en dinero, digamos, ¿no? Entonces me va a ser fácil hacer esas transformaciones y que la data llegue estructurada. Entonces imagínense que yo pueda recibir la data de todas las operaciones, de cada una de ellas, en un JSON, un payload, como el que se ve aquí ordenadito, listo para ser ingerido por otras aplicaciones, ¿no? Eso es básicamente lo que logra hacer HiVite, independientemente de todo lo que tú puedas tener acá a la izquierda, ¿no? Entonces, la idea es que esa telaraña que yo tenía al otro lado, ¿no? Que es que significa distintos protocolos de comunicación con distintos estándares de comunicación que me van a entregar datos en distinto modelo, yo los pueda modelar, contextualizar y limpiar todos ellos y entregarlos en un solo payload, ¿no? A las aplicaciones de más alto nivel, ¿no? Para reducir la deuda técnica, tomar control sobre los datos, tener reportes en tiempo real, alimentar modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece HiVite en términos generales, ¿no? Esto lo va a explicar Jocelyn en un momento. Le voy a dar a Jocelyn un espacio de tiempo para que ella muestre el software funcionando. Pero básicamente yo con HiVite puedo construir conexiones. Yo tengo conexiones tanto del tipo OT como del tipo de IT. Y dentro de, una vez que yo soy capaz de ingerir datos, dentro los datos pueden ser contextualizados a través de condiciones, modelos, flujos o pipelines, para yo entregar un pipeline, un JSON o un payload de datos de salida a las otras conexiones que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, la manera más interesante de entender esto es que yo cuando tengo datos que vienen del espacio industrial típicamente llegan en esta estructura, ¿no? Yo tengo datos del PLC, los cuales vienen en la porción de memoria 40.001 tengo este dato, en la 40.013 tengo este dato, tengo data de sensores, ¿no? Que llegan a esta estructura y, por ejemplo, puedo tener data que viene del software de gestión de mantenimiento, ¿no? Si yo pretendo, que es lo que decía al comienzo, enviar directamente esta estructura de
a la nube y decirle a un científico de datos, a un analista de datos, a una persona de TI, a quien tú quieras, en el otro lado decirle, utiliza esto para generar valor, está muy complicado, porque la verdad es que no se entiende nada. Esto lo entiende la gente de la planta, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer en el camino es darle contexto a los datos, entonces ya sé que estos 365 es una medida de presión y le voy a agregar, ¿no? Contexto a través de una unidad de medida, esto es súper importante, estos son kilopascales, ¿no? No son bares, ¿no? Eso cambia mucho. Y así cada uno de estos, ¿no? Le voy agregando contexto dentro de esa contextualización de los datos a nivel de planta, yo lo voy colocando, o a nivel de máquina o de equipo, voy agregando una contextualización de agrupación para que coloque estos datos no solamente a nivel de equipo, sino a nivel de toda la planta. Entonces yo ya sé que esto le pertenece al tanque tal, al área tal, ¿no? Etcétera. Y lo voy colocando dentro de todo un payload que luego va a ser enviado para alimentar o un payload más grande corporativo es lo que finalmente se va a llevar a las aplicaciones de más alto nivel, ¿no? Por ejemplo, la nube, ¿no? Entonces, regresando un poco al diagrama original, no sé si se acuerdan, ¿no? La idea es que cuando yo empiezo a utilizar Hibite, una de las cosas que van a pasar es que el camino desde aquí al punto uno va a requerir un costo más alto para yo lograr lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver con la presentación que va a hacer Jocelyn, yo tengo que empezar a construir los modelos de datos y la primera vez cuesta más, ¿no? Porque la primera vez tengo que construir ese marco de trabajo general sobre el cual los datos van a llegar y se van a ordenar para lograr tener ese payload, ¿no? Pero una vez que yo logro romper esa barrera de esos primeros pasos, esto es mucho más sencillo, ¿no? Yo tengo total control sobre los recursos que voy a utilizar y quiénes van a ser esas personas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que tenía para hablar del producto. Yo voy a dejar la presentación aquí. De momento, le voy a dar el pase a Jocelyn para que hable de toda la parte para presentar el software y después yo voy a regresar unos 5 minutitos antes de acabar para hablar un poco de precios y condiciones que tenemos para los partners, ¿no? Tema también demos, etcétera, ¿no? Antes que me olvide, aquí hay un resumen rápido de todas las conexiones que hay tanto de inbound como outbound a distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Como dije antes, la nube tiene un papel preponderante a través de AWS, Azure, Google, etcétera, pero no es lo único, ¿no? También hay bases de datos de SQL, aplicaciones, bueno, esto es cloud también, pero eso es un data warehouse como Snowflake, conectores vía MQTT, que también se pueden utilizar para distintos tipos de aplicaciones, series de datos temporales como el PySystem, que es un historiador ampliamente utilizado, etcétera, ¿no? O Apache Kafka, que se está usando mucho últimamente. Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí mi presentación de momento, regreso en un momento con la presentación de la parte más comercial. Adelante, Jocelyn. Ok, voy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Adelante. Ok, bueno, luego de esta introducción que mencionó Daniel, haciendo ya la parte más práctica referente al software, este es el software, nos conectamos, bueno, mediante la IP y el puerto en un buscador, por ejemplo, lo estoy usando Chrome, y esta es la interfaz de Hybrid. En este caso voy a empezar por la parte de conexiones, que es como que lo más importante, que sería la fuente de datos. En esta parte de conexiones vamos a jalar las diferentes fuentes de datos, por ejemplo, las diferentes conexiones que tengamos. Tenemos ya embebido diferentes tipos de protocolos y comunicaciones. Por ejemplo, ya conexiones directamente hacia Amazon Web Service con este tipo de servicios, también a servicios de Azure. En temas de, por ejemplo, si queremos jalar datos específicamente de CSV, por ejemplo, de un Excel, de forma Parquet, de un file cualquiera. Servicios, por ejemplo, como de Google, que también vamos a ver una aplicación. Y así diferentes protocolos, como por ejemplo MQTT o PSOA. De también diferentes servicios de streaming como Kafka, que es muy conocido. Y así podemos tener diferentes conexiones a muchas fuentes de datos, tanto para enviar como recibir.
porque la comunicación con Hive puede ser bidireccional dependiendo del tipo de comunicación que tengamos, ¿no? Por ejemplo, y dependiendo de cada uno va a pedir ciertas características, ¿no? Por ejemplo, eh, probemos primero a una base de datos, por ejemplo, SQL, ¿no? Cada una tiene diferentes características. Por ejemplo, en esto lo que te pide simplemente sería la IP y el puerto. Y aquí es bidireccional. Podemos configurar tanto inputs como outputs, pero por ejemplo hay servicios como de AWS S3 que solo es unidireccional, que es de salida, ¿no? Nosotros podemos enviar los datos a AWS a S3, ¿no? Y guardar, por ejemplo, vamos a ver una aplicación que podemos almacenar todos los datos que tenemos en forma Parquet en S3, ¿no? En esta parte, por ejemplo, también nosotros tenemos, explicándoles un poco sobre el demo, tenemos fuentes de datos que vienen de SQL, de Kepware por OPC UA, ¿no? Que simplemente es el host y el puerto, y dependiendo, ¿no? Si tiene contraseñas o diferentes seguros. También tenemos la fuente de datos que viene de Canary, que es un historizador. En este caso, como no tiene una fuente nativa como una conexión como PySystem, por ejemplo, que se puede hacer directamente en una conexión, tenemos que hacerlo por API. Y lo mismo podemos configurar diferentes inputs y jalar todos los datos, ¿no? De este historizador. Entonces, en la demo tenemos fuente de Canary, del historizador, tenemos de Kepware, de SQL, ¿no? De diferentes fuentes de datos. Otra configuración importante que tenemos que tener en cuenta en Hive es el concepto de modelo. Lo mostró más o menos un poco Daniel, pero el modelo sería como el cascarón de lo que queremos mostrar. Por ejemplo, vamos a mostrar este de energía. Por ejemplo, tengo este modelo de energía y tengo solo estas dos variables, ¿no? En modelo no va ningún dato adicional, simplemente es como un cascarón. Es como si fuera una programación orientada a objetos de Java, es como si fueran las clases, ¿no? A ver, no sé si con este gráfico que les muestre se entienda mucho mejor. Este sería el modelo, lo voy a presentar para poder mostrarlo mejor. Esos serían los modelos. Por ejemplo, en modelo de energía, los datos de energía que tendría serían voltaje y corriente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo diferentes líneas de producción o procesos que utilizan estos mismos datos de voltaje y corriente, por ejemplo? No es necesario crear varios modelos, solo un modelo base, que sería como la estructura que va a tener. Y ya una instancia sería, usa estos modelos, como ven acá, pero se le asigna los tags, ¿no? Por ejemplo, del molino 101 tengo estos tags y simplemente lo anexo a este modelo. Una instancia, varias instancias pueden usar un solo modelo, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, este molino 101, molino 102, como todos son molinos y son datos de energía, utilizo el mismo modelo, ¿no? Como pueden ver acá. El mismo modelo, solo que cambia los tags que yo le anexo, ¿no? Por ejemplo, a molino 101 le anexo los datos de molino 1, ¿no? A molino 102, estos datos. Y así a cada uno, ¿no? Así como se puede usar este tipo de modelos, se puede usar, por ejemplo, este para otro tipo de ejemplo de molienda. Por ejemplo, este modelo de molienda. Tengo estos tres datos así sin nada, ¿no? Es el modelo. No necesariamente todos los molinos van a tener todos estos datos. Entonces, por ejemplo, el molino en esta parte alimentador tiene estos datos, todos completos, ¿no? Pero, por ejemplo, este molino 101 utiliza el mismo modelo, pero solo le asigno estos dos tags, ¿no? Entonces también depende, puedo utilizar el mismo modelo y asignarlo los tags que en verdad solo los tags que tiene, ¿no? Y así. Entonces los modelos simplemente es la estructura que yo puedo usar en las instancias, ¿no? En los modelos no tiene ningún dato asociado, solo es como el cascarón. Y ya en las instancias es donde yo le doy los datos, la metadata, la contextualización. Entonces, por ejemplo, vamos a instancias. En la instancia de energía pueden ver que es como lo del ejemplo, tengo todos estos molinos, y utilizo el mismo modelo, ¿no? Como pueden ver acá. En la parte de tags, bueno, lo voy a dejar para después para explicarles qué es tags, pero entonces el modelo se le asigna a cada instancia, ¿no? Y así tengo diferentes tipos de instancia y voy construyendo. Por ejemplo, acá ya tengo otro tipo de instancia filtrado y le asigno el modelo filtrado y así a cada uno, ¿no?
En esta parte es importante cómo se definen los modelos, porque según eso se van a definir cada instancia y se pueden reutilizar, como vieron, para diferentes instancias el mismo modelo. Por ejemplo, si en una línea de producción tengo muchísimos molinos, como vimos acá, no es necesario crear cada uno, no cada modelo, sino un solo modelo y utilizarlo para varias instancias. En esta parte de tanto en modelo como en instancias se pueden agrupar por carpetas. Como pueden ver acá, simplemente dentro de Molienda tengo estos dos y así puedo ir agrupándolos si es que necesito para que sea de forma más ordenada, ¿no? Por ejemplo, acá todo lo agrupado acá y tengo diferentes carpetas como para hacerlo de forma más ordenada, ¿no? Por ejemplo, dentro de las instancias, por ejemplo, vamos a ir a esta y se hereda en los atributos que yo creé en el modelo, ¿no? Entonces acá es donde yo le asigno los tags. Puedo también ponerle metadata, por ejemplo, vamos a hacer un test. Y acá podemos ver que viene voltaje chancado, ya le asigno el nombre, asigno el valor y las unidades, ¿no? Ya le voy dando contexto a estos datos. Yo no solo simplemente un valor con ciertas letras, ¿no? Para la parte de las conexiones, por ejemplo, ¿cómo conecto ya una vez creada esta instancia? ¿Cómo lo conecto a los datos respectivos? Tenemos una como ayuda, se podría decir, en esta parte donde dice referencias. Podemos conectarlo tanto sea un input, a otra instancia también, bueno, las variables del sistema o condiciones, que voy a explicar un momento qué son las condiciones, pero vamos a agregarle inputs. Por ejemplo, acá estoy teniendo data de Canary y de esta parte de get live data, que es data en vivo. Y acá tengo todos los tags que tengo de esa API, ¿no? Que está invocando a Canary. En este caso, por ejemplo, es de voltaje de molino. Por ejemplo, supongamos que sea esta. Yo lo único que tengo que hacer es agarrar y arrastrar, ¿no? Y le coloco ya return, que es lo que va a retornar, como está acá. Y le coloco las unidades, ¿no? Como pueden ver, es una programación simple. También se pueden hacer para que sea un solo decimal. Se pueden hacer operaciones, por ejemplo, pasar de una unidad a otra, de metros a segundos, ponerle entre 1000 o hacer cualquier tipo de operaciones sencillas en esta primera parte, ¿no? Que es para la parte de contextualización. Ahora, por ejemplo, si voy a esta. En esta he dejado vacía para que la pongamos. Entonces, voy a ponerle return. Y al momento faja vamos a ponerle el input. Como pueden ver, esta configuración de poder anexar los datos de la entrada, del input, de la conexión que tenemos a la instancia es simplemente arrastrar los datos, ¿no? No hay como una programación de trasfondo. Este caso es orómetro faja, vamos a buscar orómetro faja. Aquí está, orómetro faja, y es un número, vamos a ponerlo acá. Y vamos a ponerle al final, por ejemplo, ¿no? Y ya me pueden ver que ya va llegando los datos. En este caso, aquí es donde se pueden hacer las operaciones y se añade todos los tags. En cada instancia, como les dije, tiene un modelo. Acá, por ejemplo, ya hace referencia a qué modelo estás llamando, ¿no? Filtrado modelo. Acá también podemos poner valores por defecto en esta parte o simplemente anexarlo directamente a la variable o el input que queremos, ¿no? También, por ejemplo, tenemos una ayuda de dónde estamos usando esta instancia. Estamos usando, por ejemplo, en este namespace que voy a mostrarle un momento, en pipelines, y en dónde lo estamos usando para ver o mapear cuál es el flujo de este dato, ¿no? Por dónde está viajando este dato para tener mapeado todo, ¿no? Por ejemplo, acá, estos son los tags, pero pueden ver que son los mismos que está en el modelo, ¿no? Porque los atributos que ponemos se heredan. Y acá en la parte de modelos simplemente es añadir en más y ir agregando los nombres, ¿no? Algo rápido e intuitivo para esta parte. Entonces, una vez que tengamos definido las conexiones, a partir de eso, modelos e instancias, ya podemos crear un
un ONS. En este caso es en namespace, y acá es donde nosotros vamos a ir ordenando cómo llegan de las diferentes fuentes de datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de Vertex, tenemos dos sites, site 1, site 2, y dentro de esos tenemos diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de energía, dentro de eso tenemos estos molinos y el alimentador. Y acá es donde nosotros vamos también conectando con qué queremos que se muestre el dato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el molino 101, tenemos esta parte de, lo conectamos a instancia, podemos conectarlo directamente a una entrada, porque no necesariamente puede pasar una conexión por una instancia, puede ser también directamente la conexión, por ejemplo, como en esta parte, directamente lo conectamos a una entrada que viene de una base de datos y el site 1, bueno, el nombre, ¿no? Del input que hemos creado. Y así es como nosotros vamos construyendo, por ejemplo, en esta parte del planta de concentradora, estos vienen a ser todos los procesos que tenemos y cada uno también lo vamos anexando, en este caso, por ejemplo, a una instancia y a la parte de flotación Site 1. Jocelyn, una Sí. preguntita ha llegado por el chat de Israel. Dice, en la configuración de una instancia, al Ujú. trabajar con el orómetro guión bajo faja, se agregó desde el panel derecho una variable y el resultado entregó una lista de valores. Esto es, Mm, esta prueba de lectura está asociada a todo el conjunto de atributos de la instancia. Creo que se refiere al test. ok. Ujú. O Sí, sea, en esta parte, ujú. sí entiendo la pregunta. Cuando hacemos test, no es solo a un dato, ¿no? Sino es a todos los datos que tenemos acá asociados. Entonces, por ejemplo, hacemos test, voy a desplegarlo. Tengo primero velocidad faja, por eso me aparece velocidad faja, orómetro, por eso me aparece orómetro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elimino y no tengo ningún dato aquí en orómetro, ¿no? Voy a dar save, test, ya no me aparece orómetro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el test no es que sea asociado a una variable que estoy seleccionando, sino es a todos los atributos de la instancia. Por eso todos los atributos que tengo acá me aparecen, ¿no? Es, co- Velocidad faja y así. es como viajaría todo el payload, ¿verdad? Ujú, Al destino, ¿no? Es lo que tú estás ujú. testeando. Sí, así es. Ujú. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora no me aparece orómetro faja. Si te das cuenta, aquí no aparece con estos simbolitos, significa que no está asociado a ningún tag. Entonces, ahora si yo lo retorno, le doy save. Y ahora sí ya me aparece orómetro faja, ¿no? Entonces, esto es a todos los atributos, a cómo es el resultado de esta instancia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en conexiones, igual nosotros en cada parte que tengamos conexiones en instancias, namespace o pipelines, podemos darle un test para ver cuál es el resultado de eso. Por ejemplo, en este caso SQL vamos a ponerle input a cualquiera. Estos inputs son los datos que yo estoy trayendo con diferentes queries. Por ejemplo, acá estoy trayendo estos datos y le doy test, me da el resultado de cómo está llegando los datos, ¿no? Es el resultado de todo, no es como de un solo tag, por ejemplo, ¿no? Lo mismo acá en instancias, es el resultado de todo lo que estoy trayendo, ¿no? Le doy test y pueden ver que es todo, ¿no? Todo el paquete JSON, se podría decir. No sé si Israel le quedó claro esta parte. Creo que sí, porque le puso un dedito arriba. Ah, ya, ok, ahí. Por ejemplo, estos datos, filtrado modelo, están viniendo de la conexión de Kepo, ¿no? Conexión Kepo. Entonces, si vamos a la parte de conexión, es esta conexión de acá. En los inputs, acá sí defino tag por tag. Entonces, igual yo le puedo dar browse y simplemente me aparece todo lo que tengo expuesto en mi servidor o PC. En este caso ya he seleccionado estos tags. Y acá sí, como es tag por tag, yo le doy test y solo me aparece el valor, ¿no? De lo que estoy trayendo. Y ya luego con el modelo y la instancia le doy un nombre a este valor, le doy más contexto y lo estandarizo, ¿no?
Ujú. Cuando ya tengo definido esta parte de conexiones, los modelos e instancias, ya puedo crear mi UNS, que va a ser como un espacio unificado donde reúno de todas las fuentes de datos y lo ordeno, ¿no? En como por niveles y subniveles, como si fuera un árbol de activos, podría decir, ¿no? Pero de diferentes fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a agregar uno. Podemos tener diferentes tipos. Podemos conectarlo directamente a una instancia, como está acá, como les decía. Podemos conectarlo directamente a una entrada, como está acá. Como la entrada de SQL, como vieron en el input, ya tiene una estructura definida. Si le doy test, por ejemplo, es esta. Se puede conectar directamente porque ya en SQL te viene, ¿no? Con las tablas y qué valores son en cada uno. Como en datos de que, como vieron, por OPC-UA solo viene el dato, no tiene nada de contexto, no se sabría, por eso estoy utilizando, en este caso era de filtrado, ¿no? Por eso en este que viene de Kepor, por eso en este caso uso la instancia, para que el resultado ya sea con contexto, ¿no? Que ya tengo qué es el dato, el valor y también las unidades, ¿no? Y también a dónde pertenece, ¿no? Es de filtrado, estos son sus datos, viene de planta concentradora, del site 1 y de la empresa Vertex. Entonces, a cada uno se puede testear qué tipo de datos están llegando, ¿no? Y como ven, es simplemente ir seleccionando, una vez que se hacen las conexiones, modelos, instancias, es solo ir seleccionando qué tipo de entrada queremos que vaya al UNS, ¿no? Ok. Ahora, antes de entrar a pipelines, para ir mostrándoles, por ejemplo, aquí está de tags, quizás de repente es un poco confuso porque algunos tenía, aquí por ejemplo le he asignado este tag. El tag es como una representación para unir diferentes fuentes. Por ejemplo, en este tag le he creado en esta parte de tags, este ejemplo. Este tag es como la representación, como si fuera un grupo, ¿no? En este grupo está, o en este proceso de energía del Site 1, tenemos a este modelo y a estas instancias que están invocando o que están dentro del proceso de energía, ¿no? Y así podemos ir añadiendo tanto conexiones, las condiciones, modelos, instancias y pipelines. Como una forma de agrupar o hacer más ordenado cuáles son los procesos y, por ejemplo, qué tipo de configuraciones tienen, ¿no? O sea, de distancias, modelos, pipelines, conexiones. Ok, entonces vamos a la parte de pipelines si no tienen ninguna otra duda o consulta. Se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, sí. Eh, Ok, Solo una cosita, hay una pregunta aquí. Me interesaría conocer un ejemplo de lectura desde el PySystem. Pregunta también Israel. Si quieres, yo te ayudo con eso, Jocelyn. No tenemos en este momento un ejemplo de ese tipo porque, bueno, no, no tenemos una licencia de PySystem en la compañía. Sin embargo, sí te puedo comentar que el conector a PySystem es un conector nativo desarrollado específicamente para ujú, PySystem, lo cual es mucho aquí lo mejor estoy inclusive. mostrando. Ujú. Y si quieren podemos hacer una demo con algún cliente o si ustedes tienen una licencia lo podemos probar, pero funciona inclusive mejor. No sé si quieres agregar algo más, Jocelyn. Ujú. Aquí en la parte de conexiones he creado, como dice Daniel, es de forma nativa, viene ya la conexión a PySystem. Y es lo que pide el mismo, la misma conexión, ¿no? El host donde está alojado PySystem, el puerto que viene por defecto, el token que se genera el mismo PySystem. Y eso es todo lo que te pediría en esta parte de la conexión, ¿no? Una vez que se tiene esto, bueno, no le puedo dar crédito porque no he llenado estos datos, por eso no me va a dar clic, porque no tenemos, como dice Daniel, un PySystem con licencia, no tenemos ahora. Entonces, para que vean nada más cómo es la conexión, ¿no? Entonces, como ven, las conexiones es directa, es fácil. Una vez que se conecta el host, el token es simplemente seleccionar qué datos se quiere traer hacia Highbyte. Ujú. Ok. No sé si tienen ahí alguna otra duda, consulta. Creo que no de momento podemos avanzar, Jocelyn. Ok.
En esta parte van a mostrar, por ejemplo, cómo sería el resultado de todo el proceso. Por ejemplo, el resultado de todo este objeto JSON o lo que hemos creado en el UNS sería de esta manera. Como pueden ver, ya viene con niveles. Está la empresa Vertex, Site 1. En el Site 1 tenemos Site 1 y también tenemos Site 2. Hasta acá. Y dentro de eso ya tenemos todo de forma ordenada, ¿no? Dentro de mantenimiento tenemos todo este JSON, tenemos en la parte de energía, donde tenemos molino 201, 101, 102, y así cada una, ¿no? Entonces, como pueden ver, todos estos datos que pueden estar disponibilizados, por ejemplo, en el broker de Highlight, ya está de forma ordenada, estandarizada, tiene contexto, entonces ya es mucho más entendible y estándar para cualquier parte, sea OT o IT, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos construido este espacio unificado, este UNS, ya podemos pasar a la parte de pipelines. El pipeline es como si fuera un estándar donde se compone de diferentes secuencias y es para crear un flujo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, vamos a ponerle acá prueba. Viene así, de esta forma vacío, se podría decir, y nosotros vamos a ir añadiendo las diferentes etapas, ¿no? Un pipeline tiene la parte de una entrada, la parte de transformación y la parte de salida, ¿no? En este caso, en la parte de entradas, podemos leer de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, vamos a poner esta entrada. Y acá de la referencia, ¿no? Tal igual que el otro. Podemos colocar una entrada de un input específico, de una instancia, bueno, la parte de sistemas o variables o de condiciones, ¿no? Entonces, es directamente tal cual también, por ejemplo, de acá el azar, como pueden ver, es arrastrar y enlazar, y ya vamos trayendo esta lectura directamente hacia el pipeline, ¿no? Las etapas del pipeline está de la parte de entrada. Primero, un desencadenador o un trigger que va a ser cada cuánto tiempo y cómo queremos que se active este flujo de datos, ¿no? Podemos tenerlo que se active por eventos, que con cron es para que sea cada ciertos tiempos, por ejemplo, ¿no? O ciertos horarios, o directamente cada cierto número, que se active directamente el flujo. Las entradas y salidas, por ejemplo, si queremos escribir o enviar los datos a una salida, sea por ejemplo la nube, AWS, Azure u otros. Y la parte de transformación, que sería toda esta parte intermedia, que sería donde, por ejemplo, se hace el filtrado, limpieza, se pueden hacer diferentes cálculos. Acá también se pueden hacer conversión de unidades y poner diferentes metadatos a toda esta parte, ¿no? Para eso se usan estos pipelines intermedios, que voy a ir mostrando ejemplos de cómo se van usando estos pipelines, pero estos son, ¿no? Entonces, un pipeline en Hybrid se divide por eso, la parte del trigger, desencadenador, la entrada, la parte de transformación, que es toda esta parte intermedia, y la salida, hacia dónde va dirigido el flujo de datos, ¿no? Entonces, entrando a, por ejemplo, este ejemplo de AWS, vamos a ponerlo esto para acá para que se vea como todas las etapas. Como pueden ver acá, este flujo, tengo este desencadenador que hace referencia a esto, es decir, que cada 10 segundos esto se está activando. La referencia que se activa y envía estos datos. En este caso estoy enviando de la instancia de filtrado Site1 de Kepler, ¿no? Igual lo mismo acá también simplemente es seleccionar y arrastrar a lo que queremos, ¿no? Entonces, como desencadenador tenemos que va a enviar estos datos y lo va a hacer cada 10 segundos. Acá esto se puede ir cambiando cada segundos, minutos, horas. Se puede cambiar también para que el desencadenador sea, por ejemplo, con eventos, si un tag sobrepasa ciertos valores. Todo esto es manejable. Y acá está la parte del input, que sería la entrada o qué datos se está enviando. Con esto entra a la etapa de transformación, donde acá tenemos, por ejemplo, se está haciendo referencia a este evento que va a ser sites. En este caso, como vieron, nosotros tenemos dos sites, entonces esto va a hacer que específicamente a esta parte de site los agrupe.
colocamos esta parte de stage set buffer, porque va a ir directamente a un buffer, que pueden ver que es este. Toda esta parte intermedia es la parte de transformación, ¿no? Este buffer va a ser de 60 segundos, que quiere decir que va a almacenar estos datos por 60 segundos, los va a agrupar y los por site. Luego los va a convertir a formato Parquet, que es esto, y esto viene directamente, ¿no? Como pueden ver acá, simplemente es, por ejemplo, tengo esto y lo arrastro y voy conectando, ¿no? Así. Luego de convertirlos a formato Parquet, lo que hago es enviar, por eso dice write new, que está escribiendo, lo voy a enviar a la conexión que tengo de AWS S3. Y como lo estoy enviando a S3, me pide el bucket name. Para eso yo ya tengo que tener creado, por ejemplo, si quiero utilizar S3, en S3 ya tengo creado mi bucket, que en este caso sería Data Flotation Model, que sería esta, Data Flotation Model. Dentro de esto tengo un Data Live, que es el que pongo acá, que va a estar dentro de Data Live, y bueno, todo lo que pide el key, ¿no? Que viene de AWS. Con esto ya tengo todo el flujo, por ejemplo, para enviar a AWS, ¿no? Ya tengo todo, después de haber creado la conexión, el modelo y la instancia, puedo conectarlo, esos datos ya contextualizados y estandarizados, y enviarlos en forma Parquet a AWS. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a activarlo primero. Para activarlo, por ejemplo, el pipeline, simplemente lo selecciono y le doy Enable en ambos. Ok, una vez que está activo, nos menciona que ya está enviándose. Entonces vamos a actualizar simplemente. Tenemos en Data Live, estamos 2025, junio 17. Y esperamos cada 10 segundos. Por ejemplo, cada 10 segundos esperamos que llegue todavía, que pase 10 segundos. Por ejemplo, un formato Parquet llegaría de esta forma. En este caso, solo es, como vieron acá, bueno, esa es la prueba que creamos hace un momento, es activarlo y esperar que se envíe los datos cada 10 segundos. Los datos llegarían de esta manera. Como pueden ver acá ya estamos 10 y 54, se creó recién la carpeta 10 y 54. Esto porque tiene que almacenarse cada un minuto, ¿no? Entonces llega, cada 10 segundos se activa el flow, luego llega la parte de transformación, acá espera un minuto agrupando todos los datos, y los transforma y los envía en forma Parquet. Entonces, acá tenemos es las 10 y 54 y tenemos este formato de Parquet que ha llegado, ¿no? A las 10 y 54. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, el flujo de enviar los datos directamente a AWS es bastante rápido, es simplemente hacer un flujo sencillo con una entrada, la transformación y la salida donde queremos que se envíe, ¿no? Al igual que podemos enviar datos en forma Parquet, lo podemos enviar también, por ejemplo, a Event Hubs. Es un flujo más sencillo, tenemos esta conexión. Si queremos enviar los datos en forma streaming, ¿no? Los tenemos acá. Hacemos la referencia a esta conexión, a esa conexión. Esta vez, como va a ser en streaming, vamos a hacer que se active cada un segundo estos datos. Y simplemente a la conexión que tenemos a Azure Event Hubs, que sería acá, ¿no? Que nos piden todo lo de las llaves y creamos una salida, ¿no? Y vamos a escribir a esa salida. Entonces, si queremos enviar los datos en forma en streaming, bueno, es cada un segundo. Y aquí luego hacemos la conexión hacia Azure, al output que tenemos. Y acá lo mismo, simplemente es agarrar, seleccionar y arrastrarlo, ¿no? Entonces, para probarlo, vamos a activar el pipeline. Y acá los datos se envían cada un segundo. Y acá, bueno, está contando cuánto se está enviando. Entonces acá vamos a poner
que nos llegue, bueno, 100 y los últimos 60 segundos, la posición más reciente. Esperemos que cargue. Y como pueden ver acá, 10:56, 57, y está llegando cada un segundo los datos. Y como podemos ver en HiVat, es el mismo formato, ¿no? El mismo JSON que se envía. Lo mismo podemos hacer con otra nube, por ejemplo, si usamos, bueno, podemos usar diferentes conexiones nativas que tiene hacia Azure. Y también, por ejemplo, si queremos usar otra nube como la nube de Google, creamos la conexión. Primero creamos la conexión a Google, en este caso la salida, ¿no? Hacia la nube de Google Cloud, por ejemplo. Y el mismo pipeline sencillo, la entrada, donde hacemos cada cuánto tiempo. Llamamos en este caso a todo. Esta es otra forma de poder llamar hacia un namespace. Por ejemplo, este nombre, ¿de dónde lo pueden sacar? El namespace. Ya les da directamente, ¿no? Por ejemplo, le doy clic acá al site 1 y me dice, esta es su referencia. Y así, ¿no? Cada vez va cambiando la referencia a la cual quiero hacer. Entonces, lo mismo utilizo acá. Hago referencia a esto, ¿no? De filtrado. Y envío los datos hacia la conexión de Google PubSub, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a activarlo. Esto si se quiere enviar, por ejemplo, mensajes en vivo directamente, ¿no? Con AWS estamos haciendo la prueba de enviar datos en forma Parquet, en Azure en forma streaming y, bueno, en Google directamente mensajes en vivo, ¿no? Por ejemplo, habilitamos la nube, esperamos todavía, me parece que puse cada un segundo. Cada un segundo. Y esperamos todavía que se envíe y llegue, ¿no? En este caso, esos son los últimos datos, por ejemplo, que envié en la mañana y es el mismo formato que nosotros definimos en HiVet, de velocidad faja, los datos, sus unidades, y es lo mismo, ¿no? En este caso, los datos llegan diferente, por ejemplo, 7:45, luego 7:44, es cada un segundo también, dependiendo de cómo se defina, ¿no? El polytrigger. Como pueden ver, vamos a esperar que llegue todavía los datos a la nube de Google. Vamos a poner que sea la fecha de hoy. Bueno, todavía está cargando esos datos de otro día que llegaron. Jocelyn, voy aprovechando mientras va llegando los datos en hacer una consulta que hizo aquí Cristian Rugeles. Ah, sí. Dice, la herramienta de Pipeline luce bastante completa y valiosa para procesos ETL. Me preguntaba qué también escala en términos de throughput y la cantidad de conexiones. Algunas herramientas como Node-RED, por ejemplo, tienen algunas limitaciones en ese aspecto. ¿De qué depende en este caso? Bueno, si quieres, yo le respondo a Cristian. Efectivamente, tú mismo creo que has dado un poquito la respuesta. Soluciones como Node-RED, que en muchos casos tú puedes conseguir una versión gratuita, ¿no? Eh, no, digamos, yo creo que la principal diferencia es que no carecen del nivel de robustez que tiene ya una herramienta más pensada en algo más enterprise como HiVite, ¿no? En el caso de HiVite, tú puedes crecer ilimitadamente en términos de conexiones, tanto de entrada como de salida, y de la construcción de pipelines, instancias y todo el tratamiento de los datos adentro. Y está muy pensado justamente en ser robusta y escalable, ¿no? Node-RED es una herramienta que es un buen primer paso, ¿no? Para empezar a construir lo mismo, pero como tú bien dices, llega un momento en el que ya no da la herramienta porque sus capacidades técnicas no lo permiten, ¿no? HiVite es una herramienta mucho más robusta en ese sentido, ¿no? Creo que eso es un poquito lo que podría comentar, ¿no? Es como el hermano pequeño lo llamaría, ¿no? Es como una solución más básica, ¿no?
para cosas más sencillas, ¿no? No sé. Ujú. Ujú. Sí, esto de los pipelines es muy escalable. Acá nosotros hemos mostrado más que todo pipelines sencillos que tienen una entrada en la parte de transformación y salida, como para que puedan ver lo rápido y fácil que es poder implementar, por ejemplo, enviar los datos a AWS, a Azure o cualquier nube. Pero esto de los pipelines se pueden escalar mucho más. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ese es otro tipo de pipeline que estamos viendo. Acá se pueden añadir muchísimas ramas más, se pueden ir agrupando mucho más, se pueden ir poniendo, por ejemplo, cálculos. Acá, por ejemplo, he puesto una función. Se pueden hacer cálculos y programas mucho más complejos. Entonces, esto es mucho más escalable y robusto, como dice Daniel, ¿no? Entonces, Mm. no solo es como limitado a esta aplicación más sencilla que hemos mostrado, como es un primer vistazo que les podemos dar, pero esto pues, se puede profundizar mucho más, ¿no? Y cada una de las funcionalidades tiene dentro muchas más funcionalidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, con todo esto se puede explorar y hacer mucho más Mm. complejo y escalable toda esta parte, ¿no? Es como que Node-RED solamente tuviera los pipelines, ¿no? Mientras que Hive tiene los pipelines y muchas otras cosas más, ¿no? Que te permite hacer más cosas. Este, ujú. Ok. Yendo un poco, por ejemplo, a la parte de, de la gestión de proyectos que se hacen en Hybrid, nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes versiones. Acá podemos exportarlas si queremos guardar un backup, por ejemplo, del proyecto que tenemos o llevarlo de una máquina a otra si se está trasladando. Se puede exportar, por ejemplo, todo el proyecto. Se puede exportar simplemente conexiones, por ejemplo, que tengamos, seleccionamos qué conexiones queremos que se exporte, solo esta instancia, por ejemplo, y exportarlo, y la exportación es en formato JSON y te entrega un archivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle download. El archivo que pueden ver es formato JSON, ¿no? Entonces se pueden guardar diferentes versiones y se puede importar si se está trasladando, por ejemplo, a otra máquina, otro servidor. También el tema de seguridad, se pueden crear usuarios con diferentes roles. Por ejemplo, acá tenemos el usuario administrador para ese tipo de rol. Usuario MQTT, porque, por ejemplo, nosotros tenemos funcionalidades de MQTTs. Hybrid puede funcionar como un broker MQTT, puede funcionar como un REST Data Server, y cada uno tiene diferentes niveles de seguridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, para enviar datos al broker de Hybrid, acá tenemos el usuario y contraseña y asignarle el rol de MQTT, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un pipeline, perdón, un pipeline que aquí está, estamos enviando cada 5 segundos, bueno, y todo nuestro UNS lo estamos enviando al mismo broker de Hybrid, ¿no? Local broker, y es el broker que nosotros hemos creado, que estamos publicando al mismo broker de Hybrid. Un momento lo vamos a ver. Para eso podemos crear diferentes roles y usuarios, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, y el tema de errores, por ejemplo, el pipeline que hemos creado hace rato, como lo hemos dejado vacío, sale como un error, entonces te lo notifica. Tenemos el tema de los logs, que podemos revisar si existen diferentes errores. Y en esta parte es el tema de brokers de Hybrid, ¿no? La conexión es local broker, que es lo que nosotros hemos creado acá. Me voy a la parte de conexiones, local broker. Es el mismo host, por eso hemos puesto 0.0.1, el puerto que ya te indica Hybrid, y el usuario, contraseña, si tiene temas de certificados, por ejemplo, diferentes niveles de seguridad como certificados TLS, también en la parte de Store and Forward, si se quieren almacenar los datos, y se puede configurar tanto entradas y salidas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos vamos a suscribir a todos los topics para ver qué es lo que está llegando. Este es otro topic, esperamos un momento que llegue, y acá, como pueden ver, esto es todo el UNS que hemos construido antes, ¿no? Porque está enviando. Tenemos iTunes, hay dos, y acá, bueno, tenemos con qué topic lo podemos buscar, ¿no? Entonces, con esto, con este broker propio que tiene Hybrid, ya estamos publicando los datos. Entonces, cualquier cliente MQTT ya puede suscribirse a este topic, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja, ya que no se necesitaría
adicionar otro tipo de broker, sino directamente lo podemos hacer con Highball, ¿no?